Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos, estimados colegas o odontonautas, como escuchaba que habían dicho por ahí, no lo había escuchado esa palabra antes. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Luis Vilela, soy odontólogo en Lima, Perú, estando mi práctica centrada en todo lo que viene a ser rehabilitación oral y estética dental. Y es un gusto poder compartir esta mañana con todos ustedes. Y pues sin más, pasemos al tema que nos convoca el día de hoy. El tema de hoy, como han estado promocionando esta conferencia vía web, este webinar, es acerca de blanqueamiento dental. Y de hecho que es un tema muy interesante, al cual a esta conferencia le hemos puesto blanqueamiento dental, una técnica para cada estilo de vida. Y vamos a empezar a desarrollarla. Lo primero que se me vino a la mente cuando me propusieron hacer esta conferencia de este tema tan polémico y apasionante a la vez, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no voy a entrar al debate ni a la discusión de si es blanqueamiento o si es aclaramiento o si es clareamiento, y básicamente porque considero que sí puede tener razón cada uno de estos conceptos, pero de hecho que lo que yo hago es tratar de llevar ciertas partes de mi práctica a como el paciente me lo solicita, para poder hablarle en un lenguaje sencillo, poderle hablarle en un lenguaje en el cual estemos de una forma horizontal, al mismo nivel, de tal manera que a mí nadie, ningún paciente me ha venido a pedir que le haga un clareamiento dental. Por eso es que yo uso siempre la palabra blanqueamiento dental y es como lo voy a tratar en esta mañana. Entonces, este tema que es tan polémico y tan apasionante, definitivamente antes de entrar a tocarlo como tal, lo primero que yo quería mencionar es que tenemos que tener muy en claro que ya hace mucho tiempo los dentistas, como esta figura que tenemos acá, dejamos de ser unos hacedores de huecos, unos tapadores de huecos y unos sacamuelas. Yo tuve la suerte de tener a mi padre él ejerció como 50 años de dentista, exactamente 50 años de dentista. Ella no nos acompaña físicamente, se van a hacer casi 4 años que no está con nosotros. Pero lo que quiero mencionar es que yo vi un poco esa evolución entre el concepto de cuando a él lo iban a tratar, porque la odontología siempre me gustó, siempre me apasionó, y de hecho que veía cómo era desde la solicitud del paciente, lo poco informado que llegaban, hasta los tratamientos que se iban haciendo y cómo fueron evolucionando. Entonces, lo primero que hay que tener en claro
y nunca perder este horizonte es que somos profesionales de la salud. Profesionales de la salud que específicamente nuestro campo es la odontología, que es una de las ciencias de la salud. Y esto es el concepto que tenemos que tenerlo claro. Nos ha costado mucho desde la facultad quemarnos las pestañas para poder lograr el título de cirujano dentista y de ahí con las diferentes diplomados, posgrados, especializaciones y educación continua que tenemos para poder llegar a hacer prevención, diagnóstico y tratamientos de todas las enfermedades bucodentales. Y de estas tres palabras que están ahí, me quedo principalmente con la que es diagnóstico. No importa si uno va a hacer algo simple, entre comillas, como es curar una lesión cariosa pequeña, si uno piensa depositar un implante dental, si uno va a hacer una rehabilitación oral integral, lo primordial y lo importante es el diagnóstico, porque a partir de ese diagnóstico, de saber qué hacer y qué puedo y no hacer, voy a poder hacer un tratamiento que sea predecible y exitoso. Así pues entramos al primer concepto del tema en sí, que es el blanqueamiento dental, en el cual mencionamos esto, que el blanqueamiento dental es un tratamiento que es parte de nuestra práctica profesional. A través de investigación y fórmulas avanzadas, nos permite ofrecer la seguridad de saber que podemos aplicarlo de una forma segura. Y cuando hablo de este concepto me quedo con esta parte que es de una práctica profesional, que es parte de ella. Blanqueamiento dental no es una manicure, no es un pedicure, no es que a alguien le hagan rayitos en el pelo, no, o en el cabello, sino que se trata de un tratamiento que es parte de lo que hacemos tan serio como depositar un implante, como hacer un tallado para una corona o una funda, para hacer un puente, para llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia. Entonces, el diagnóstico que lo mencionaba en el slide anterior, tiene que ser muy, muy arraigado en nosotros, ya que si tratamos de hacer un pequeño recordaris del significado de diagnóstico, pues diagnóstico viene del griego diagnósticos, y a su vez viene del prefijo dia, que significa a través, y gnosis, que significa conocimiento o acto para conocer. Entonces, en general, es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que esa es la palabra, creo, exacta, que permite juzgar mejor qué es lo que está pasando y a partir de ese juzgamiento determinaremos qué hacer y qué aplicar como tratamiento. Y por supuesto que el blanqueamiento dental no escapa a esto, es un tratamiento profesional. Y con este preámbulo nos hacemos una primera pregunta, que es la forma como he desarrollado en la charla de esta mañana, en la cual vamos a responder preguntas básicas del blanqueamiento para poder tener o un primer acercamiento o para poder tener un recordaris de todos los que ya manejamos y hacemos blanqueamiento dental. La primera pregunta es, ¿qué es blanqueamiento dental? La segunda que he planteado ¿es seguro el blanqueamiento dental? La tercera pregunta es, ¿cómo funciona el blanqueamiento dental? La cuarta, ¿dónde se da el blanqueamiento dental? Y la quinta es algo que nos preocupa probablemente a todos y que vamos a tratar de responderlo de la forma más eficiente, que significa, ¿por qué hay sensibilidad cuando hacemos blanqueamiento dental? Que probablemente es un poco de lo que a veces nos genera, con justa razón, un poco de temor, un poco de miedo, un poco de reticencia a poder aplicar. Entonces, si respondemos a esta primera pregunta de qué es el blanqueamiento dental, pues el blanqueamiento dental es una reacción química. Es una reacción química en la cual yo busco que a estos dientes que tienen una claridad o una oscuridad, volverlos más claros básicamente, a través de la reacción química propiamente dicho y a través del efecto óptico que genera el blanqueamiento dental. Entonces lo que yo busco es que esa reacción química que se hace básicamente a través del peróxido de hidrógeno,
habiendo otros componentes, pero que me voy a centrar básicamente en peróxido de hidrógeno, nos pueda permitir un resultado adecuado y yo pueda tener un cambio de color en esta paciente que hicimos en un primer momento ortodoncia y luego de hacer ortodoncia hicimos un blanqueamiento dental con algunos retoques estéticos porque en estas zonas de acá tenía una terminación de bordes incisales naturales, dicho sea de paso, que a ella no le gustaban, pero que lo que hace en general es esto, que es lo que me gusta, que tengamos una sonrisa no posada al final, sino que tengamos una sonrisa espontánea, donde ella cuando ve el resultado tenga un paciente feliz, un paciente contento, un paciente satisfecho, que lo obtuve a partir de hacer algo predecible, algo exitoso, que partió de mi diagnóstico. Así pues, también tenemos que mencionar que el blanqueamiento dental no es un juego. El blanqueamiento dental no es un juego y lo he puesto entre signos de admiración porque así como para cualquier tipo de otros tratamientos para depositar un implante, o mejor dicho, las casas que producen implantes, las casas que producen ionómeros, las casas que producen cementos, las casas que producen materiales para hacer protésica fija, han hecho mucha investigación en blanqueamiento dental, que eso no escapa. Y tenemos investigación en seguridad biológica, investigación de efectos erosivos sobre el esmalte, estudios de toxicidad sobre la pulpa, estudios clínicos de eficacia, estudios clínicos para mejoras continuas en el resultado y estudios clínicos comparativos entre marcas, qué principio es mejor, qué porcentaje es mejor. Y esto no es que lo haya hecho pues alguien de una forma particular, sino que esto lo han hecho universidades de renombre o en universidades de renombre, investigadores que tienen muchos años dedicados a este tratamiento y instituciones tan importantes como la ADA, la American Dental Association, que lo que hace es darnos seguridad al poder aplicar este tipo de tratamientos. ¿Es seguro el blanqueamiento dental? Si yo de repente hiciese esta pregunta en un público abierto, en un auditorio, las respuestas podrían ser varias. Y yo he amalgamado acá una respuesta en la cual dice: ha habido una evolución de los productos, donde los precursores presentaban pH ácido para mejorar la difusión del peróxido. Hoy, los productos de casas reconocidas y serias proponen nuevas presentaciones de pH neutro o básico, que es lo mismo, por lo cual son realmente seguros. Esto de realmente seguros es, obviamente, cuando se hace bajo un criterio adecuado, usando marcas reconocidas, de casas conocidas, que nos permitan poder aplicar ese tratamiento de una forma segura. Sin embargo, y a pesar de tener toda esta información y toda esta investigación, y sigo haciendo el ejemplo o la analogía con el tema de los implantes, o cualquier otra especialidad de nuestra profesión, es que así como hay pacientes que no pueden recibir un implante, que no pueden recibir un puente porque la brecha es muy amplia, no todos los pacientes son candidatos para poder recibir un agente blanqueador. Por eso es que el diagnóstico, una vez más, se vuelve importante. Yo tengo que hacer una evaluación, tengo que hacer un diagnóstico, ver qué tipos de manchas, que más adelante las veremos en más detalle, pero para poder hacer un tratamiento que sea predecible y que sea exitoso. Como les mencionaba, hay múltiples estudios de múltiples casas serias, casas reconocidas, que han hecho estudios de una forma objetiva para poder demostrar la seguridad de estos tratamientos, ya sean en las diferentes técnicas como las técnicas de cubetas, como las técnicas aplicadas con luz, las técnicas de consultorio no aplicadas con luz, y así poder lograr algo que tiene toda odontología que se jacte de ser seria: la evidencia científica. La evidencia científica es aquello que, volviendo a retroceder al primer slide donde estaba el doctor loco, como yo le digo, esa figura que me acompaña varias veces, es que toda aquella odontología que se jacte de ser seria tiene que tener una evidencia científica. Tiene que haber una validación del método, tiene que haber una comprobación del método, investigación,
que nos dé esta seguridad de poder aplicarlo de una forma correcta. Y así pasamos a una siguiente pregunta, a una pregunta que es, ¿cómo funciona el blanqueamiento dental? Yo soy un fiel creyente de que para poder hacer cualquier tipo de procedimiento y cualquier tipo de tratamiento, necesitamos entender cómo funciona. No soy de aquellos recalcitrantes de tener que entender el 100% de la química o de la adhesión o de cosas por el estilo ya muy detallistas, pero sí creo que hay que entender y conocer en algo cómo funciona algo para poder aplicar. Entonces, el blanqueamiento dental es una reacción oxidativa. Una reacción oxidativa que se da a partir de los peróxidos, en este caso el más usado, el más popular, el que las casas han desarrollado más investigación, es el peróxido de hidrógeno. Y tenemos que los peróxidos de una forma natural son una solución inestable, que usualmente tienen un pH alcalino y que son pues muy movibles, y es por esto que las casas, las diferentes casas que producen materiales para hacer blanqueamiento dental, lo estabilizan químicamente a través de dos cosas principalmente, del pH y la viscosidad, buscando un equilibrio entre ellos para poder lograr y poder ofrecernos el mejor producto que se pueda usar de una forma segura y de una forma eficiente y eficaz. Es por eso que no podemos decir que todos los sistemas de blanqueamiento o todas las alternativas que tenemos en el mercado, digas en México, digas en Perú, digas en Argentina, en cualquier otra parte, sean exactamente iguales, porque no es así. Definitivamente cada producto tiene su composición, tiene su tratamiento químico, tiene la investigación y seriedad que cada casa le da, y hace que cada producto tenga diferentes performances. Definitivamente yo no puedo comparar al sistema de blanqueamiento de la casa A con el sistema de blanqueamiento de la casa B, con el sistema de blanqueamiento de la casa C, porque son cosas muy diferentes. Y ya lo que uno averigua, lo que uno investiga, con la educación continua que uno va teniendo y con la experiencia clínica, sobre todo, que va teniendo con ciertos productos, uno va diciendo, oye, esta casa, este producto es el que realmente me trae resultados buenos. Entonces, siguiendo con el tema de cómo funciona, tenemos que el blanqueamiento hace que este peróxido de hidrógeno se descomponga en radicales de peróxido y en un electrón sin par que está ahí alrededor de esta molécula de los radicales oxidrilos o hidroxilos, radicales de peróxido en buena cuenta, que son muy interactivos, que son muy movibles y que están buscando a quién unirse. En este caso, a lo que se unen al entrar en contacto con el diente es a los enlaces dobles de carbono de los cromóforos, y los cromóforos vienen a ser las moléculas responsables, los átomos de las moléculas responsables de darle color a algo. Estos enlaces de carbono son dobles los que tienen los cromóforos y lo vuelven simple, generando una molécula que genere mayor paso de luz, mayor reflexión de luz y por ende una mayor claridad, un diente que se note y se vea más blanco. Vamos a reforzar un poquito más esto, mencionando el paso número 1. Los peróxidos se descomponen en radicales de peróxido, llamados hidroxilos u oxidrilos, que son los que se conocen en las investigaciones como los terminadores de manchas o como los agentes blanqueadores. En un segundo paso, tenemos que los radicales de peróxido y el electrón sin par, que son muy reactivos, rompen los enlaces dobles de carbono de los cromóforos, volviéndolos simples, volviendo a esta molécula una molécula más simple. Insisto que tiene un mayor paso de luz y una mayor reflexión de luz. Por eso es que hablamos que el blanqueamiento dental es una reacción química, pero que también es un efecto óptico, en el cual la luz cumple su parte que más adelante la veremos un poco más en detalle. El cromóforo es el conjunto de átomos de una molécula responsable de su color. Son electrones que absorben energía, mucha energía, y que emiten diversos colores. Así tenemos a una molécula de peróxido de hidrógeno, la cual se va a descomponer, se rompe al entrar en contacto con el diente,
generando los diversos radicales de peróxido. Y estos radicales de peróxido son los que, junto a sus electrones presentes en cada uno de ellos, que está acá simbolizado gráficamente por esta bolita que acompaña a cada uno de esos radicales de peróxido, son altamente inestables y están buscando que unirse, como mencionábamos hace un momento, y lo que hacen es unirse en este caso a las dobles cadenas de carbono de los cromóforos y generando el efecto blanqueador. Así como tenemos el peróxido de hidrógeno, también tenemos el peróxido de carbamida, que es una sustancia de muy común uso, que se usa frecuentemente, que es parte de nuestra práctica diaria cuando hacemos blanqueamiento dental, y que finalmente este peróxido de carbamida, por poner un ejemplo, vamos a poner acá el ejemplo del peróxido de carbamida al 10%, que en algunos sitios hay esta presentación, o algunas marcas tienen esta presentación. Entonces, este peróxido de carbamida lo que hace es tener también una acción como la del peróxido de hidrógeno, pero más lenta, porque a la hora que entre en contacto con el diente, lo que va a hacer es descomponerse en peróxido de hidrógeno y en urea. En este caso, para el ejemplo del 10%, se va a descomponer en un 3.3% de peróxido de hidrógeno y en un 6.7% de urea. Una vez que sigue pasando esta reacción química, el peróxido de hidrógeno que se desdobla del peróxido de carbamida se convierte en agua, se convierte en oxígeno, mientras que la urea termina convertida en dióxido de carbono y en amoníaco. Este ejemplo funciona para poder entender el peróxido de carbamida al 10%, y así tendría también su contraparte cuando usamos un 16%, cuando usamos un 22%. Es el ejemplo más sencillo y más claro para poder entender cómo funcionan los peróxidos en la reacción de blanqueamiento. ¿Dónde se da el blanqueamiento dental? Probablemente esta es la principal pregunta que tenemos que saber, porque, dicho sea de paso, esto de dónde se da es una pregunta frecuente de los pacientes. Los pacientes no son como los de hace 20 o 25 años, cuando no existía internet, en la cual el paciente pues llegaba a la consulta y el paciente lo que hacía era sentarse, como yo a veces digo en broma, se persignaba, y lo que hacía era decir, bueno, doctor, a ver qué tengo, y el doctor lo que hacía era explicarle, decirle que tenía 10 caries, una pieza por sacar, pues el paciente tenía que creer. Mientras que ahora el paciente siempre llega con una idea de lo que tiene que hacerse y cómo es más o menos lo que tiene que hacerse. Que no lo entienda al 100% es muy diferente, pero es un paciente informado. Entonces, una pregunta muy común es, doctor, ¿y cómo es el blanqueamiento? ¿Me va a desgastar mi diente? Que es la idea que muchas veces se tenía erróneamente, ¿no? Inclusive al comienzo hasta muchos colegas, muchos dentistas también tenían y teníamos quizás esta idea errónea de que el blanqueamiento dental significaba desgastar capas de dientes para poder obtener un producto más blanco detrás de ellos, ¿no? Respondiendo a esa pregunta estrictamente, tenemos que el blanqueamiento dental se da en la estructura orgánica de los dientes, en la dentina. Y cuando hablamos de que se da en la dentina, esta parte es muy interesante, en la cual tenemos que tener en cuenta dos tipos de manchas que se dan en la dentina. Tenemos las manchas intrínsecas y tenemos las manchas extrínsecas. Las manchas extrínsecas son aquellas que están dadas por todo lo que tiene que ver con la dieta y con hábitos. Es todo aquel pigmento, toda aquella cosa que se pega sobre la superficie, como lo estamos viendo en esta foto de aquí, que puede ser desde tabaco, beterragas, zanahorias, colas, y todo aquello que sea de un color fuerte, que el diente, como es una pequeña esponja, lo va absorbiendo. Estas manchas no es que se queden necesariamente en la superficie, sino son removidas rápidamente o con una limpieza pues periódica. Estas manchas se van metiendo cada vez más profundamente. Y esto tiene un nombre y se llama internalización de las manchas. Y estas manchas, insisto, son las extrínsecas que van hacia adentro de la dentina. Y las segundas manchas son las intrínsecas. Estas manchas intrínsecas son los pigmentos que van, por decir algo, y que es verdad,
de una parte de la sangre, por ejemplo, y que van hacia la dentina y que también generan este tipo de manchas. Les mencionaba que esto es muy interesante porque finalmente el diente como tal, realmente, o sus manchas, mejor dicho, su pigmento, no son de una naturaleza del diente en sí, sino que a través de manchas extrínsecas y manchas intrínsecas van adquiriendo un color, van tomando un color, obviamente separando de aquí otro tipo de cosas que pueden haber, como ya medicaciones y cosas que pueden darse durante el embarazo, pero que finalmente siguen entrando a lo que viene a ser el tema de manchas intrínsecas o tipo de manchas intrínsecas. Si nosotros viésemos al microscopio las estructuras dentales sin estos tipos de manchas, cuando recién están formados, encontraríamos estructuras blancas o sin un color de pigmento como el que vemos. Entonces es muy importante determinar el tipo de mancha intrínseca y extrínseca para poder saber qué tipo de blanqueamiento es el que vamos a aplicar. Aquí tenemos una explicación gráfica del blanqueamiento dental. Tenemos aquí una estructura dental donde tenemos aquí de rojo la encía. Esto celeste vendría a ser nuestro esmalte dental. Esta estructura de acá vendría a ser la dentina. Y esto que está acá de un color medio anaranjado vendría a ser nuestra pulpa. Los diferentes productos para blanqueamiento dental, los peróxidos, lo que hacen es trabajar, entrar en contacto con el esmalte, trabajar a través de él y llegar a la dentina. En esa dentina, que como sabemos está formada por túbulos y que tiene permeabilidad, que tiene mucha permeabilidad y que tiene líquidos y una serie de cosas que más adelante las veremos un poquito más, lo que hace es generar la liberación de radicales oxidrilos y los radicales de peróxido, esos llamados oxidrilos o hidroxilos, y lo que hacen es generar que haya el efecto de blanqueamiento al unirse a las cadenas de carbono doble de los cromóforos, de tal manera que se da el efecto blanqueador. Obviamente que este efecto blanqueador hay que tener en cuenta que no es que se dé estrictamente en la dentina. Aquí es la sustancia orgánica y que es donde funciona, donde se da el efecto blanqueador. Pero acuérdense que este constante, esos radicales que se mueven por toda la superficie de la dentina, generan también un problema, o más que un problema, una reacción oxidativa a nivel de tejido blando en las encías. Por eso es que se usan protectores, sobre todo en los tratamientos de consultorio, y también generan algún tipo de efecto sobre la pulpa, porque no es que se ciñan estrictamente al tejido dentinario. Así pues tenemos entonces que el blanqueamiento dental es alcanzado cuando se rompe el doble vínculo de carbono, convirtiéndose en un vínculo simple que refleja más luz. Mencionábamos en los anteriores que el blanqueamiento dental es una reacción química más un efecto óptico, en el cual el color y la luz también están involucrados. Y sin embargo, tenemos que tener cuidado y preguntarnos también dónde funciona y dónde no funciona el blanqueamiento. Y a tener en cuenta es dientes con fluorosis, dientes con hipocalcificaciones, dientes manchados por tetraciclinas, esmalte translúcido y endodoncia, o en pigmentos ocasionados por la endodoncia, que muchas veces el cambio es realmente se oscurece en los dientes muchos. Y no es que el blanqueamiento dental no se pueda aplicar o no vaya a funcionar en estas estructuras, en estas condiciones, sino que el trato tiene que ser de una forma diferente, hacer unas cosas más abrasivas como la microabrasión, que van de la mano de técnicas de consultorio más técnicas de casa supervisadas por nosotros, lo que se conoce como una técnica mixta. A tener en cuenta lo que mencionábamos hace un momento. Si yo tengo un paciente que me llega, por ejemplo, con este tipo de manchas, ¿no? Este fue un paciente que llegó, el cual quería tener dientes más blancos, porque obviamente su pigmento principal, sumado a fluorosis, a mezcla de hipocalcificaciones, hacía que sea un paciente muy complicado. En este paciente lo que hicimos fue aplicar una técnica mixta para poder tener un resultado medianamente simpático, ya que es muy importante que la expectativa del paciente y la predictibilidad de nuestro tratamiento y si va a ser exitoso o no, sea informado de una forma adecuada.
porque si no estamos traicionando esa expectativa, estamos traicionando esa confianza que el paciente nos está depositando. Entonces, en casos así, hay que tener muy en cuenta que lo que hay que hacer es otro tipo de tratamiento que escapa un poco de esta conferencia, pero que quería mostrarles esta foto porque realmente tenemos casos y casos cuando hablamos de blanqueamiento dental. Hablábamos que el blanqueamiento dental es color y que color tiene que ver con blanqueamiento dental. Y por supuesto que tiene que ver porque es cambiar el color, por lo menos que el efecto óptico va a ser de un cambio de color, cambiamos el color de los dientes. Y cuando hablamos de color, no podemos dejar de hablar de luz. Recordemos que la luz finalmente son longitudes de onda. Las longitudes son aquellas que son las que se mueven de arriba hacia abajo y la longitud de onda viene a ser la distancia que hay entre onda y onda que se forman en esas longitudes. Entonces, estamos hablando que lo que hay que tener más en cuenta cuando hablamos de blanqueamiento dental son 4 cosas en realidad. Lo que viene a ser el matiz, lo que viene a ser el valor y lo que viene a ser el croma. La cuarta cosa que hay que tener en cuenta es el fenómeno de reflexión de la luz. Recordemos que la luz cuando cae sobre algo y los dientes no escapan a esto, son capaces de absorber mucho color, muchos de estos colores que caen de la luz. Y solamente pueden absorber algunos colores y reflejar algunos colores. Y el color que refleja vendría a ser lo que conocemos como el matiz, que es la cantidad de color que llega al ojo finalmente. Dígase el rojo, dígase el azul, dígase el amarillo, o cualquiera de estos colores que nosotros podemos percibir. Las diferencias de luz, de la cantidad de luz que tengamos, va a ser la cantidad de luz reflejada por el color. Y así, para poner un ejemplo estrictamente dental, tenemos que nosotros los odontólogos pues vemos a los colores más que como rojo, azul, verde o amarillo, los vemos como A1, A2, B2, D3, C2 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que vendría a explicar el tema del valor. Digamos que, para poner un ejemplo práctico, yo tengo que los dientes de la familia B pueden tener más valor que la familia A. Y obviamente el matiz y el croma también tienen que ver. La saturación, el croma viene a ser la saturación, la concentración del color. Y esto es cuando cada color principal que tiene un matiz como el rojo o el azul se empieza a descomponer. Por ejemplo, en un azul marino, en un azul noche, en un celeste, y así se va descomponiendo este tipo de color principal, que es lo que se conoce como el croma. Y esto es importante porque a la hora que nosotros vamos a hacer blanqueamiento dental, una de las partes principales viene a ser el tema de poder tomar el color. Y tomar el color consiste en que yo, bajo una fuente de luz adecuada, pueda registrar con el colorímetro Vita, el VitaPan Classic es el que se sugiere, ordenado por valor de lo más claro a lo más oscuro. Lo que hacemos es poder registrar el color, poder mostrar a nuestro paciente para que después el paciente también vea el cambio. Nosotros identifiquemos pigmento, identifiquemos color, saber qué técnica aplicar y el paciente vea cómo está codificado, dónde lo encontramos y qué podemos ofrecerle como resultado, teniendo en cuenta que nunca podemos ofrecer un resultado exacto. Nunca cometamos el error de decir, mira, ¿sabes qué? Yo te encuentro en un color A3.5 y te voy a dejar en un A1, porque eso es jugar con la expectativa del paciente y eso nunca debemos de hacer. Y blanqueamiento dental es tan importante y es un tratamiento profesional y es parte de nuestra práctica y es parte de lo que hacemos día a día, como curar un diente, sacar una muela, depositar un implante, llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia, colocar una obturación de resina, que la ADA le ha hecho una clasificación. La American Dental Association, que rige mucho de los procedimientos que hacemos, le ha hecho una clasificación. Y así tenemos los llamados in-office, que estos in-office o en oficina o en consultorio
son los activados por luz y los no activados por luz. Luego de los de in-office o en consultorio tenemos los que son llamados in-home o los que se hacen en casa principalmente, pero que en todo momento son supervisados y llevados a cabo por nosotros para poder ajustar ciertas cosas, como por ejemplo, concentración del gel, basándonos un poco en la historia de sensibilidad del paciente, que más adelante lo veremos con un poco más de detalle. La tercera clasificación vienen a ser lo que se le conoce como los over the counter, que son los productos de venta libre, que tenemos desde los wipe strips, las pastas dentales, los enjuagues bucales y todo aquel producto que promete hacer un blanqueamiento. Yo no estoy en contra de ninguno de estos productos, pero sí considero que son productos que solamente deben y tienen que usarse como complemento a un blanqueamiento dental profesional, a un tratamiento de blanqueamiento, porque estos productos tienen en su composición peróxido de hidrógeno, usan aproximadamente entre el 0.30 y el 0.67% de concentración. Y si yo permanentemente me estoy echando este peróxido de hidrógeno sobre los dientes, va a generar un efecto, sí, a largo plazo sí, pero principalmente va a generar un daño a nuestro tejido blando, generando que sea, porque es quelante. Acuérdense que les comentaba hace un rato en ese gráfico que el blanqueamiento dental se da, pues, ataca en la dentina principalmente, pero estos iones que se mueven tan rápidamente y por todas partes y que generan que por todas partes se dé el blanqueamiento, también me genera un daño al tejido gingival si es que no lo protejo, más aún si es que uso una concentración alta. Entonces, si yo uso permanentemente estos productos de venta libre, voy a tener a ese paciente que cuando viene después de 6 meses o viene por primera vez y le haces un diagnóstico, el primer comentario que te hace es, dice, doctor, no sé por qué desde hace como unas 2, 3 semanas o un mes, siento que me salen como unos pellejitos de la boca. Me paso el dedo por el carrillo y sale como una especie de un pellejito, una telita de cebolla blanca. Eso es el efecto quelante del peróxido de usarse de una forma frecuente y larga. Insisto, como complemento a un blanqueamiento dental profesional es excelente, no como uso diario. Y la cuarta clasificación que le da la ARA viene a ser por las que le denomina las otras no profesionales, que basándonos en el primer slide otra vez, en el cual hablamos que somos profesionales de la salud, yo no puedo estar a favor nunca de que hayan en centros comerciales, como uno creo, más de uno hemos tenido oportunidad de ver, en el cual se ofrece blanqueamientos dentales al paso, como si estuviesen haciendo cualquier cosa menos odontología y odontología seria. Entonces, estas son las cosas en las cuales todos debemos estar unidos de no plantear que son correctas, de decirle al paciente que no son correctas, porque asimismo también estoy totalmente en contra de estas ofertas, que me imagino que como en Perú existen algunas empresas como Fertop o como Groupon que ofrecen unos blanqueamientos a unos precios realmente que no sé qué pueden aplicar. Estas otras no profesionales es algo de los que estoy realmente muy, muy en contra. Y así pues, sin importar el tipo de mancha ni ninguna de la técnica y las clasificaciones que la ADA ha hecho, tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes, mejor dicho, que todos los pacientes llegan a un punto en el cual no puede blanquearse más. Y esto es un concepto que se desdobla del slide anterior, porque definitivamente tenemos que así yo aplique una técnica de casa, yo aplique una técnica de consultorio, mezcle ambas, llega a un punto en que el paciente no puede blanquearse más. Y esto es importante porque ya existe un concepto documentado que se le conoce como la blancorexia o blancorexia, como quieran llamarlo, en el cual el paciente ya tiene un resultado que está por el B1 o más, y el paciente se sigue viendo sus dientes de un color oscuro. Y esto, obviamente, es ya un problema, en el cual cuando uno tiene un paciente de este tipo, lo que toca es decirle, mire, hasta aquí nomás, yo ya no puedo aplicar más blanqueamiento, porque puedo generar, ahí sí, un problema irreversible a nivel de pulpa. Y así vamos entrando a la parte que es probablemente una de las cosas que más nos preocupa,
que es la sensibilidad por blanqueamiento. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad por blanqueamiento, hay una frase que a mí me gusta mucho, que me la escuché alguna vez en alguna conferencia, que siempre decía el doctor que la dictaba: no dejemos de lado lo básico. Y para poder entender la sensibilidad, yo tengo que remontarme a lo que se conoce y conocemos como el complejo dentino-pulpar. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para poder entender sensibilidad por blanqueamiento y sobre todo entender que esta sensibilidad es normal, es pasajera y que no va a generar un daño irreversible a nuestra pulpa. Así pues, nos vamos a centrar ahora en la dentina y vamos a leer estos conceptos. Y dice así: hay varias teorías sobre cómo la dentina transmite sensaciones de frío, calor y dolor. La más aceptada es la del mecanismo hidrodinámico de la sensibilidad dentinaria. La teoría se basa en el movimiento del fluido dentinario y/o el proceso odontoblástico que se encuentra dentro del túbulo. Normalmente, la presión que hay dentro de la pulpa siempre empuja el líquido dentinario hacia el esmalte, pero cuando el líquido se calienta o se enfría, y acá quiero que prestemos atención a esto, o es afectado de cualquier otra manera en el cual encaja blanqueamiento dental, se mueve en distintas direcciones y este movimiento es detectado por las fibras nerviosas que se encuentran en la base de los procesos odontoblásticos. Estas fibras nerviosas son los terminales libres de ramas nerviosas mielínicas, de transmisión rápida y más sensibles, y se las clasifica como las fibras tipo A. Estas fibras tipo A son responsables de la sensación dolorosa, rápida y aguda, tipo punzante. Y esto lo he hecho hincapié en este tipo punzante porque es el tipo de sensibilidad que refiere el paciente. El paciente usualmente, cuando refiere sensibilidad, ya sea en un procedimiento de consultorio, cuando viene para un control, te refiere el tipo: doctor, todo bien, todo perfecto, aguantable, pero me da un hincón de vez en cuando, pero que pasa rápidamente, doctor. Y estos son los responsables de este tipo de estimulación, son las fibras A, que son fibras de fácil estimulación. Como este concepto es largo, teóricamente, lo que hemos hecho acá es usar un dibujo, un gráfico hecho por un buen amigo y colega, que es el doctor Fernando Lores, que están viendo ahí su crédito abajo a la derecha, el cual hizo este gráfico que es muy simpático. Él es cirujano maxilofacial y en el cual tenemos aquí arriba esto pintado de amarillo, que viene a ser la dentina. Esto de pintado de un amarillo un poco más claro, viene a ser la predentina, que recuerden que durante toda la vida siempre va a haber formación de predentina, ¿ok? Y más abajo tenemos ya las estructuras que comunicarían con nuestra pulpa. Entonces, esto que vemos acá rojito y esto que vemos aquí vienen a ser lo que se conocen o lo que conocemos como los túbulos dentinarios. Y estos túbulos dentinarios tienen dentro unas fibras nerviosas, no todos, pero tienen ellos unas fibras nerviosas. Y esto verde viene a ser el kit de esta teoría hidrodinámica. Esto verde viene a ser lo que conocemos como los procesos odontoblásticos, y estos procesos odontoblásticos lo que hacen es meterse entre los túbulos dentinarios, envolverse dentro de ellos y generar que esas terminaciones que se meten de esas prolongaciones de los procesos odontoblásticos generen que haya sensibilidad al haber un cambio dentro de estas estructuras, ya sea por frío, ya sea por calor, ya sea por movimiento de líquido, como es lo que pasa por blanqueamiento, que a la hora que uno hace la reacción química, la reacción oxidativa del blanqueamiento, hay movimiento constante y la presión que usualmente es hacia afuera, hacia el esmalte que estaría por aquí, lo que hace es generar en ambos sentidos y llegue ese estímulo a la pulpa. De hecho que esta es la forma más práctica de poder entender esta teoría hidrodinámica, que es la más aceptada para poder entender blanqueamiento dental. Así pues tenemos acá un gráfico un poco sencillo de la teoría hidrodinámica, en la cual tenemos aquí la pulpa, tenemos aquí la dentina y tenemos aquí el esmalte. En más práctico, ¿ok? Y para poder entender un poquito mejor esto,
tenemos que aquí tenemos los procesos odontoblásticos con las terminaciones nerviosas en algunos de estos túbulos. Entra el blanqueamiento dental. El blanqueamiento dental lo que hace es generar múltiples movimientos, rápidos movimientos de fluido a este nivel, y lo que hace es generar que exista esta sensación dolorosa. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que esta sensación dolorosa, que es un común error o una común equivocación, es que se da a nivel de los túbulos dentinarios o de la dentina, y esto no es así. Esta sensación está dada por estimulación de la pulpa, pero la tranquilidad que tenemos que tener es que se da a nivel de las fibras A, y estas fibras A son las que son fácilmente estimulables, rápidamente estimulables, generan dolor tipo punzante y sobre todo que no están relacionadas con daño pulpar irreversible, a diferencia de las fibras C, que no son materia de esta explicación, pero que si fuesen esas las afectadas, lo que sí tendríamos es un problema de que habría un daño pulpar de tipo irreversible. Como la investigación continúa, tenemos nuevas teorías que también son aceptadas. Y dentro de esto de la sensibilidad, tenemos que los peróxidos a mayor concentración tienen menor contenido de agua. Por poner acá un ejemplo, tenemos que en concentraciones de 30 a 35% solamente tiene un 37% de agua, que del 22 al 25% solo hay un 52.5% de agua, y que del 10 al 15%, o sea, concentraciones más bajas, hay un 65% de agua. Obviamente, todo esto hace que se crea, vuelvo a repetir, son teorías como la que mencionamos hace algún momento, que la deshidratación también tiene que ver con la producción de sensibilidad. Y obviamente, como existe sensibilidad, pues las casas dentales también se han preocupado de desarrollar productos que combatan a esa sensibilidad de una forma eficiente, de una forma rápida, y que haga que este proceso de blanqueamiento sea cómodo y confortable para el paciente, dentro de lo que sea posible, porque como cualquier otro tratamiento, tiene obviamente también posibilidad de que hayan molestias, de que hayan algunas reacciones que son normales y pasajeras. Dentro de ellas es un producto que se llama el fosfato de calcio amorfo, con sus siglas en inglés que se llama ACP, y que lo que el nombre que tiene es Relief ACP, que lo que hace es generar que haya un sellado de los túbulos dentinarios, previniendo el movimiento del fluido, disminuyendo la sensibilidad. O sea que básicamente ataca lo que estábamos conversando hace algún momento. En su composición no solamente hay fosfato de calcio amorfo, sino que también hay nitrato de potasio y nitrato de sodio y sulfato de potasio, que también son conocidos como excelentes manejadores de la sensibilidad dental. Así pues tenemos un gráfico final acerca de este tema de la sensibilidad, en el cual el Relief ACP trabaja muy efectivamente a nivel de los túbulos dentinarios para evitar el movimiento del fluido. Terminando esta parte, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la parte clínica propiamente dicha, en la cual vamos allá a desarrollar el blanqueamiento dental como procedimiento clínico. Y lo primero que vamos a hacer es decir, ¿qué piensa usted del blanqueamiento dental? Esas son las preguntas que se le hacen usualmente a los dentistas y que estos están basadas en estudios, en investigaciones. Y las respuestas son que no lo consideran una buena odontología, que les da miedo aplicarlo, que no funciona, que es muy caro adquirir un equipo. Y la principal probablemente que le preocupa el tema de la sensibilidad y que eso no vaya a pasar y que le genere un problema. O la otra que se desdobla, que es de que no estoy convencido de que valga la pena, porque necesito un marketing excesivo, porque me parece inseguro, porque no lo considero una buena odontología. Y muy por el contrario, con todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, yo particularmente lo considero que es parte fundamental de mi consulta por las siguientes cosas. La primera, porque es parte de un tratamiento integral. Si yo tengo un paciente que viene con el maxilar superior para hacerle prótesis fija, porque tengo que hacerle 8 o 9 coronas porque hay mucha destrucción y mi diagnóstico me lleva a esto, y el color de abajo es muy amarillo, el mismo paciente, antes de hacer la prótesis, lo que va a hacer es decir, doctor, ¿y cómo puedo hacer para mejorar el color de mis dientes de abajo?
Entonces, el blanqueamiento dental se vuelve parte de eso, de un tratamiento integral. Porque la publicidad de boca en boca es muy eficaz, porque me ayuda a ser competitivo. Y esta de acá, que probablemente es una de las que más me motiva, es porque mejoro la autoestima de mis pacientes. Abre la posibilidad de hacer otros tratamientos y porque sin lugar a dudas me genera ingresos y eso es también importante. ¿Qué buscan los pacientes? Los pacientes, sin importar raza, profesión, condición social, lo que ellos buscan son dientes blancos. En los estudios se demuestra que 8 de cada 10 pacientes, si tuviesen la posibilidad de hacerse blanqueamiento dental, se lo harían. Entonces, todos quieren dientes blancos. El problema es que siempre lo quieren lo más rápido posible. Y aquí es nosotros tenemos que poner un stop y negarnos, en ciertos casos, a que esto sea manejado así. Porque es como que alguien que venga y me diga, quiero depositarme un implante dental y quiero depositarme ya ahorita. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacer una evaluación clínica, tengo que hacer una tomografía y determinar si el paciente puede recibir el implante dental. En todos los tratamientos, absolutamente en todos, y blanqueamiento dental no escapa a esto, no solamente es querer y poder. Hay que tener condiciones clínicas adecuadas para poder hacer un tratamiento que sea predecible y que sea exitoso. Siempre es un tratamiento profesional, siempre. Como cuando hacemos una rehabilitación oral y nos llega un paciente en estas condiciones, en el cual usamos todo nuestro conocimiento y todo nuestro talento para poder sacarlo adelante, o en una cirugía gingival o en cualquier otro procedimiento, para poder lograr ese resultado y que el paciente se vaya totalmente satisfecho, hice un planeamiento adecuado. Y este planeamiento empezó de lo primero, y lo primero fue el diagnóstico. Así pues, si yo tengo un paciente con esas características, yo tengo que tener muy en cuenta la expectativa del paciente para poder hacer un tratamiento predecible. Si yo tengo manchas de este tipo que son de las familias del D, de la parte más oscura, son los pacientes que mezclan manchas medias anaranjadas o manchas grisáceas, tenemos que tener mucho cuidado con qué ofrecemos de resultado y qué técnica aplicar, porque usualmente este paciente de acá va a necesitar un tratamiento mixto que se empiece en consulta y se puede extender hasta 6 meses de blanqueamiento con cubetas, con un control cada 3 semanas para ir monitoreando el avance y para ir monitoreando cómo es el tema de que su tejido blando no esté generándoles algún tipo de irritación o algún tipo de problema mayor. Expectativa del paciente va de la mano del tratamiento predecible y eso nos lleva a que hagamos y tengamos un resultado exitoso. Y blanqueamiento pues es tan importante porque sin lugar a dudas vivimos en la era de la estética. En la era de la estética donde, para poner un ejemplo puntual de lo que todos conocemos y manejamos, tenemos a esta muchacha que creo todos sabemos quién es, que es Betty la Fea, que para poder afearla, pues lo que tocan es cabellos, ojos y dientes, que son los que marcan el parámetro de la belleza, y que cuando le arreglan ojos, le arreglan cabello y le arreglan dientes, tenemos a una persona totalmente diferente. Y esta era de la estética nos hace llevar a que los dientes, para que se vean simpáticos y se vean bonitos, no necesariamente estamos hablando de perfección, de belleza, sino que estamos hablando que tenemos que tener posición, forma, textura y color que van de la mano del arte, de la pasión por lo que hacemos, de energía y de imaginación para poder lograr principalmente un resultado armónico. No necesariamente en odontología, belleza es perfección. Perfección es que no haya nada que todo sea igualito, perfecto, no. Es armonía. Todo esto englobado en un solo concepto. Los pasos previos para hacer blanqueamiento dental es que no se negocia salud periodontal, ver el color del pigmento principal del paciente, hacer una profilaxis previa, trabaje sobre el limpio. Eso es muy importante. Existen unos equipitos que disparan un bicarbonato de sodio a alta presión que complementan a una profilaxis y esto hace que yo pueda ver realmente de qué color esté el diente y a partir de ahí pueda escoger qué tratamiento usar. Toma de color y registros fotográficos.
Estos registros fotográficos van de la mano de que si voy a usar una técnica para consultorio, para casa, después de una técnica de consultorio, lo que tengo que hacer es generar las cubetas previas y los modelos los tengo que tomar antes de. Invierta tiempo en su paciente. Invertir tiempo en su paciente es que al documentar los casos tratemos de tener una cámara que nos permita hacer la mejor foto posible para poder tener un sustento de el antes y el después, sobre todo porque también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes difíciles. Y así el blanqueamiento dental también está relacionado con la autoestima, y el blanqueamiento dental cambia a personas, y cambia a personas porque necesitamos, queremos sonreír. Y si yo tengo un paciente que llega con este color, por ejemplo, un color A3, y yo le aplico una técnica, que en este caso fue una técnica de consultorio activada por luz, lo que hacemos es lograr un muy buen resultado, en el cual tengo un paciente que cada vez, o mejor dicho, después de ese resultado, me muestra una sonrisa espontánea, una sonrisa franca, y ya no una sonrisa posada, que es lo que usualmente hace un paciente que no se siente seguro de su sonrisa. Para un gran resultado, donde un antes y un después como este sea lo que obviamente buscamos y lo que queremos obtener, es que existe una técnica para cada estilo de vida, y nos vamos acá a centrar básicamente en dos concentraciones que vienen a ser el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida. Y lo primero que tenemos que mencionar aquí es que tenemos que escoger el color de pigmento principal. Si yo tengo un paciente que me llega con esas características, ofrecerle un blanqueamiento dental, que él quiera hacerse un blanqueamiento dental, realmente es muy complicado. Esto ya probablemente nos tendría que llevar a ser honestos con nuestra práctica, ser honestos con el paciente y plantearle que si quiere mejorar esto, lo que toca hacer ya es unas carillas dentales, unas carillas para poder obtener el resultado estético que él está buscando. ¿Qué técnica debo aplicar? La concentración del gel, el régimen de uso, la frecuencia, la técnica y el tiempo de uso se debe de personalizar de acuerdo a la evaluación y hábitos del paciente. Así tenemos que las casas comerciales tienen diferentes presentaciones, diferentes productos. No voy a entrar a juzgar a ninguna de ellas. Lo que yo hago simplemente es basarme en lo que uso, en lo que he probado y en lo que clínicamente me da el mejor resultado, sabiendo y conociendo que existen marcas muy buenas, varias de ellas con resultados realmente excelentes también. Entonces, para una técnica de cubetas, lo que hacemos es fabricar la cubeta, y para eso tengo que tomar una impresión, limpiar el modelo de yeso, hacerlo libre de burbujas, que es limpiar los márgenes, hacer un corte en herradura y no usar espaciador, porque las láminas, que son de una buena calidad, vienen con una microporosidad, y esa microporosidad es la que tiene que estar en contacto con mi modelo a la hora de preparar la cubeta, y esa microporosidad es la que posteriormente queda sobre el diente, entra en contacto sobre el diente, reteniendo la suficiente cantidad de material blanqueador para no tener que estar usando espaciadores como años atrás se tenía que hacer. Modelo en herradura, la máquina al vacío, se corta en herradura casualmente para que la máquina pueda hacer una succión adecuada y pueda obtener una cubeta que sea perfectamente adaptada, y mientras más adaptada es más cómoda para el paciente. Y así tenemos el primer ejemplo con un peróxido de carbamida en este caso, en el cual que si tengo un paciente que me dice que no tiene sensibilidad, que tolera las cubetas, porque también hay que evaluar eso. Hay que evaluar que yo puedo tener pacientes que de repente tienen sensación nauseosa y que no pueden soportar cubetas, mucho más aún para dormir. Pues si no tengo ninguno de esos problemas, lo que uso es peróxido de carbamida al 16%, usándolo de 4 a 6 horas por 14 noches, haciendo un control después de 5 días de aplicación y un control final en el día 14, en el cual tiene que haber un pulido final. Así, por ejemplo, tenemos a este paciente que le aplicamos esto, un color bastante universal, bastante clásico, un A2. Él quería tener unos dientes más claros, más blancos. Aplicamos el peróxido de carbamida al 16%,
Y lo que obtuvimos fue este resultado, en el cual vemos que hay un cambio de color bastante significativo. Siempre tengamos en cuenta lo que hemos conversado bastante, que es el tema del riesgo de sensibilidad. Recordemos que el riesgo de sensibilidad está presente de por sí en blanqueamiento dental. Siempre es una posibilidad. Pero si tengo factores coadyuvantes, como esta paciente, por ejemplo, que me llegó con una retracción gingival, una recesión gingival muy marcada, si yo hago blanqueamiento dental con cubetas o si hago blanqueamiento dental de consultorio, tengo que tener mucho cuidado con el tema de proteger estas zonas de acá, porque si no me van a generar una sensibilidad que inclusive podría llegar a ser reversible. Más aún si en esa inversión de tiempo con el paciente, ella me refiere que cuando come un helado, cuando toma algo caliente, cuando toma algo frío, ya tiene sensibilidad o algún tipo de molestia. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Si yo tengo un paciente que la fluorosis es no muy marcada y el antecedente de esta paciente era que de pequeña, ella me lo refirió, que se comía la pasta dental, entonces en este caso había una fluorosis que por suerte no era tan marcada, pequeñas zonas de especificación también. Hicimos una técnica mixta. Aquí sí valía la pena hacer una técnica mixta para poder aplicar la técnica activada por luz y la complementamos con técnica de casa. En este caso no hubo que hacer microabrasión porque era muy pequeña la parte de la fluorosis. Cuando hablamos de blanqueamiento dental, siempre vayamos de menos a más. Siempre empecemos con una concentración baja y si en el camino vemos que la respuesta es positiva, si empezamos con un 16%, podemos avanzar a un 22%. Igual, peróxido de carbamida al 22% se maneja de 4 a 6 horas para dormir por 7 noches. En este caso es de 4 a 6 horas por 7 noches el peróxido de carbamida al 22%. Y vamos ahora a tocar rápidamente los que son los sistemas de consultorio, en los cuales básicamente los voy a mencionar como generalidad, en el sentido que tenemos los peróxidos de hidrógeno que se usan sin una fuente de poder, como el peróxido de hidrógeno al 30% de esta marca, y los que son activados o que trabajan en un binomio con la luz, como el peróxido de hidrógeno al 25%, en el cual la luz viene a ser el complemento perfecto para un excelente resultado. Así vamos a ver algunos resultados, por ejemplo, hechos en consulta con sistemas de consultorio activados por luz y no activados por luz. Acá tenemos una paciente que llegó en el cual sus manchas eran básicamente de origen extrínseco y el resultado realmente fue muy significativo después de 1 hora de aplicarle blanqueamiento dental. Los activados por luz, tenemos acá un resultado de un paciente que llega a un A3 y que 1 hora después tenemos un resultado que pues está muy cercano al B1. Siempre los caninos van a ser un poco más saturados, no van a tener tanto resultado porque sus capas de esmalte son mucho más delgadas y por eso es que tienen más dentina y por eso reflejan mucho más el tema del color desde adentro. Acá tenemos un caso bastante simpático en el cual este chico llegaba porque se casaba y lo que él quería era tener una sonrisa más simpática. Bueno, en realidad la novia lo había obligado a venir para que tenga una sonrisa más simpática en las fotos principalmente. Entonces acá teníamos este problema en este diente de aquí y en este diente de aquí realmente no es que estaba endodonciado, no es que había sufrido de endodoncia, sino que él de pequeño había sufrido un golpe y pues el diente simplemente por consecuencia de eso cambió de color sin haber recibido nunca endodoncia. Lo que hicimos aquí fue una técnica mixta. Lo que hicimos fue aplicar peróxido de carbamida al 16%, peróxido de carbamida al 22%, 7 días por uno, 7 días por otro. Y de inicio lo que hicimos fue hacer un blanqueamiento de consultorio activado por luz. Este fue el resultado que tuvimos después del blanqueamiento en consultorio. Y esta fue la sonrisa como quedó mucho mejor para el matrimonio de este paciente. Tips
para poder hacer un tratamiento predecible y exitoso. Tenga en cuenta el tipo de sonrisa. Tenga en cuenta el tipo de sonrisa porque recuerde que tenemos pacientes que muestran el 100% de los dientes, que muestran el 75% de los dientes, que muestran el 100% de los dientes más encía, que hasta ahí estamos hablando de sonrisas altas, sonrisas bajas y sonrisas promedio. Muy diferente a una sonrisa gingival, en el cual muestra más de 4 milímetros de encía más el 100% de los dientes. Y pongo ahí que tenga en cuenta el tipo de sonrisa porque muchas veces el paciente a uno nos pregunta, doctor, ¿qué tanto me los puedo blanquear o qué tanto me los debo blanquear? Y si yo tengo un tipo de sonrisa que es de tipo de sonrisa pues gingival, por poner un ejemplo, y le pongo, lo dejo súper blanco, va a ser como una especie de un foco, va a ser una sonrisa muy impactante. Determine el tipo de mancha principal, determine el tipo de pigmento, si el origen es las manchas de origen extrínseco, si son de origen intrínseco. Asimismo, una pregunta muy recurrente es acerca del resultado del blanqueamiento dental. Como en todo, cuando uno hace una corona, te preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo me va a durar esta corona? Le haces un implante, doctor, ¿y cuánto tiempo me va a durar el implante? Pues el blanqueamiento dental, los estudios demuestran que se mantiene el 95% del resultado al año, el 65% del resultado a los 2 años y el 37% del resultado a los 7 años, independientemente del tipo de hábitos o dietas que pueda tener el paciente. Estos estudios son bastante concluyentes en cuanto a resultados y es una respuesta a la común pregunta que hacen los pacientes. Siga las instrucciones del fabricante, eso es muy importante. Los fabricantes han gastado tiempo, han invertido dinero, han convocado a las mejores profesionales para poder obtener un buen producto y yo no puedo cambiar un orden o cambiar o usarlo como a mí se me ocurra. Es válido que yo pueda tener pequeñas cosas que haga de cambio en base a la experiencia que voy teniendo, pero no cambiar totalmente un protocolo de trabajo que ha sido diseñado para que trabaje algo de una forma eficiente. Comprometa a sus pacientes con los cuidados posteriores, y esto es muy importante. Yo puedo obtener un gran resultado, sea con cubetas o sea con una técnica de consultorio o con una técnica mixta, pero si yo después que termine el blanqueamiento, el paciente se toma una copa de vino o pues es fumador y empieza a fumar en el día 1 que estoy haciendo el blanqueamiento o durante el blanqueamiento, los resultados no van a ser adecuados. Y en esa parte que conversábamos de invertir tiempo con su paciente, tiene que comprometerlo para que este resultado sea óptimo y sea adecuado, que tiene que comprometerlo con los resultados durante el tratamiento y con los cuidados posteriores para que el resultado sea el mejor. No ofrezca resultados exactos. Lo mencionamos hace un momento, en el cual nunca digamos que tengamos, mire señor, yo lo encuentro aquí en la paleta 3 y lo voy a dejar de 1, porque estamos jugando con la expectativa del paciente y nunca se juega con la expectativa del paciente. Ten en cuenta la edad del paciente. Y con este tip vamos terminando ya con esta presentación, en el sentido de que a medida que pasan los años, el esmalte se vuelve más traslúcido. Y al volverse más traslúcido significa que va a mostrar más las manchas que hay en la dentina, tanto sean de origen extrínseco, sean de origen intrínseco, van a poder proyectar mucho más las manchas. Y si bien es cierto que se puede hacer un blanqueamiento, por más que el paciente tenga el esmalte translúcido, con buenos resultados, hay que tener en cuenta eso, porque en ese caso yo sí preferiría que se use una técnica mixta, empezando por consultorio y terminando por las cubetas. En este caso nuestra paciente llegó así y luego de todo el procedimiento logramos un resultado mejor, dientes más blancos, dientes armónicos, dientes que se mimetizaban inclusive un poco más con las prótesis que ella usaba en la parte posterior. A más edad, más traslúcido el esmalte y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Los cuidados post-tratamiento son los que creo que todos manejamos, pero que son muy importantes. Eso es un complemento ideal para un buen tratamiento. No coma ni beba nada por 30 minutos luego de un tratamiento de consultorio.
No coman ni beban nada por 30 minutos una vez que se retiró las cubetas en la mañana. Levántese, sáquese las cubetas, lávese los dientes y dúchese, haga el tiempo que pasen 30 minutos para poder recién comer o beber algo. Maneje la sensibilidad, productos como el Relief ACP son excelentes. Use los analgésicos, uno puede tomar, si tiene un paciente que uno tiene, le refiere que su historia de sensibilidad es ya manifiesta desde el comienzo, uno puede dar unos analgésicos previos a blanqueamiento dental, un ketorolaco de 10 miligramos, un ibuprofeno de 400 miligramos, previo a iniciar un tratamiento, sobre todo de consultorio, nos puede ayudar mucho que el paciente sea más cómoda su experiencia. Evite alimentos y bebidas de color oscuro o intenso. Y esta parte de acá que es muy importante, haga un pulido final. Cuando hacemos un blanqueamiento dental, el blanqueamiento dental de todas maneras genera pequeños procesos de mineralización y remineralización que son constantes a lo largo de la vida en el esmalte. No hace daño, no genera un problema que sea irreversible, pero trabaja a través del esmalte para llegar a la dentina. Entonces, una vez que se ha estabilizado el color, unos 10 días después de haber terminado el blanqueamiento o inmediatamente después que se cumplieron los 14 días, si es de cubetas, hagamos un pulido final. Pasemos cauchos y sobre todo pasemos una pasta diamantada de una micra muy fina para poder lograr hacer un pulido final y que esto quede totalmente liso, que sea otra vez ese vidrio que tenga más brillo y que tenga un muy buen sellado. Para terminar con esta presentación, vamos a pasar un par de slides de lo que viene a ser innovación en blanqueamiento dental, solamente como mención, que existen lo que llamamos los blanqueamientos dentales, en los cuales se usan fuentes de poder. En este caso es este sistema que se llama el sistema Zoom de Philips, que es un blanqueamiento que funciona no porque la luz trabaje sobre el gel de peróxido de hidrógeno, sino porque es un acelerador que el binomio que hace con este gel genera grandes resultados y excelentes resultados. Estamos hablando de lo que se le conoce como el poder de la luz LED, azul, el poder de la luz azul. Este sistema es el poder del blanqueamiento dental profesional a través del sistema Zoom USP, que es de la casa Philips, y que genera realmente resultados excelentes. Muchos de los casos que hemos pasado ahí han sido hechos con esta máquina y, como les mencionaba al comienzo de esta presentación, tenemos que tener la evidencia científica y creo que eso es lo que nos da la seguridad de poder usar algo seguro, eficiente, eficaz y que sobre todo sea exitoso. Para terminar, tenemos una pequeña escalera en la cual es cuáles son los pasos para poder tener un blanqueamiento dental exitoso. Paso número 1, educación continua. Paso número 2, verle la seriedad que este tratamiento requiere. Paso número 3, escoja la técnica adecuada en el paciente adecuado. Paso número 4, siga las instrucciones del fabricante. Paso número 5, comprometa a sus pacientes en los cuidados posteriores. Y esto es la única manera de hacer una buena odontología siendo honestos con nuestros pacientes y conscientes de nuestras debilidades y fortalezas. Esto sin ninguna duda lo llevará al éxito de lo que sea que emprenda. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber tenido la oportunidad, agradecer a los del COA, por haber tenido la oportunidad de poder haber asistido a esta conferencia. Espero que haya sido pues de su completo agrado y que les haya servido y les sirva. Como siempre decía mi papá, desde que salgo de escuchar algo, a mí me interesa que algo me sirva en mi práctica. Y espero que esto haya sido así. Pues nada, les doy pase a Diana y a Pablo para que me digan qué cosa es lo que continúa. Muchas gracias.